Acá bien con frío, un poquito Bueno, en Capilla. va a venir una persona más tarde y hay otras personas que no pueden venir y que pidió que le grabemos Eh, este encuentro. Entonces vamos a poner a grabar este encuentro, así después lo miran los otros. ¿Les parece? Genial. Bueno, entonces si quieren, Sofi, vi que te presentaste ya, ¿quieres decir algo más? Creo que está bien. Ya le dije a las chicas, cualquier cosita pueden preguntar ellos, no hay problema. Pero Mirta nos conoce también. Bueno, a mí también ya me conocen, así que no hace falta presentarme. Me conocen desde el mundo de las constelaciones, no desde el mundo gestáltico. Voy a decir nada más que muy cortito para que sepan. En la Gesta estoy desde el año 1997 y en la época que yo me formé tuve la suerte y la bendición de que estaban los fundadores de la Gestalt en todo lo que es el continente americano, así que tuve los docentes, unos docentes increíbles, como la Nana, Adriana Schnack, que ya la van a conocer, que es una psiquiatra chilena, que es una de las que pioneras de la Gestalt en el continente americano, Claudio Naranjo, eh, Mabel Alierán, bueno, gente así como muy, muy conocida, todos los que fueron los fundadores de la De Gestalt acá. acá. Zinker, que también no es de la Argentina, pero vino y colaboró mucho con la Gestalt acá. Fue realmente un movimiento la Gestalt en todo lo que es Latinoamérica, porque justo ya que estamos cerca del 24 de marzo, se fue creando también en paralelo con todo lo que fue el proceso militar argentino. Y fue el proceso en todo lo que es la región, ¿no? Entonces, bueno, tuve la suerte de entrar en ese momento y, y bueno, me quedé como docente, fui docente de ACBA, que es la Asociación de Buenos Aires, que fue la pionera acá, y docente durante casi, no sé, 15 20 años, y, y me retiré porque empezaron a cambiar las ideas digamos, la orientación. La Gestalt surge como una escuela de la psicología con un enfoque, es más que una escuela de psicología, es un enfoque en donde hace un puente entre la psicología, la espiritualidad y lo social, o sea, el contexto. Y la asociación gestáltica es con la ambición y con las ganas y con el deseo de querer que se legalice, que nunca se logró y no creo que se logre acá en la Argentina, porque al psicoanálisis nadie le va a quitar el puesto. Entonces, con ese afán fue como perdiendo la raíz, sobre todo en lo espiritual. Y, y a mí me hizo tan bien y fue como un cambio tan grande y justamente por esa impronta espiritual, por esa impronta de un saber que sin ese saber lo otro cambia totalmente de tono. Entonces, mi deseo fue querer volver a los orígenes de la Gestalt, volver a las fuentes de la Gestalt, que fue la gran revolución que hizo en el mundo psicológico, anexar la espiritualidad. Y, y bueno, estuve mucho tiempo macerando cómo hacerlo, cómo hacerlo, cómo hacerlo, y fue mucho tiempo, la verdad que me llevó como 4 años, 5 años, hasta encontrar una forma, que es la forma que ahora quiero compartirles a ustedes, ¿no? Entonces, desde esto no es algo eh, que fue como espontáneo, fue algo como muy estudiado. Y la idea también es llevar lo esencial de la Gestalt, la profundidad de la Gestalt, y para esto creo que
3 años que dura el posgrado en Gestalt es un exceso, porque hay un montón de materias que no tienen la impronta gestáltica y se lo da en el posgrado, entonces el posgrado dura más tiempo de lo que para mí debería tener. Lo que vamos a aprender en Dragma es Gestalt, sin contaminar con PNL, sin contaminar con cognitiva, sin contaminar con coach, sin nada, es Gestalt pura. Entonces, está pensada esta formación va a durar de mayo a diciembre y está pensada en 3 bloques. Un bloque van a ser todos los fundamentos de la Gestalt, el ABC de la Gestalt. Los dos saben de constelaciones familiares y para los que quizás escuchen este encuentro, es como si les dijera los órdenes del amor, los órdenes de la ayuda, ¿no? Como la base. Entonces, primer año va a ser, el primer bloque va a ser las bases de la Gestalt, para poder entrar en esto que llamamos espíritu gestáltico. El segundo bloque va a estar dedicado a todo lo que es teoría de grupo. Entonces, teorías y dinámicas de grupo. Entonces, al tener el primer bloque integrado ya adentro nuestro, apoyamos y lo focalizamos en grupo. Y después, el último bloque, van a ver psicopatología. Entonces, ahí van a aprender también a poder mirar a las personas no con el afán de hacer diagnóstico, porque la Gestalt no estuvo así. Además, les cuento que el manual de diagnóstico que nosotros conocemos como el DSM, cuando surge, que fue después de la Segunda Guerra Mundial, años 50, 52, tenía una primera hojita, el primer manual de diagnóstico, que decía: la sumatoria de los indicadores no alcanzan para hacer un diagnóstico. ¿Qué pasó con el segundo DCM? Esa hoja se arranca porque vienen los laboratorios, el Prozac y todas las píldoras de la felicidad, entonces no le convenía a los laboratorios tener eso, porque no podían diagnosticar. Entonces, si tenías depresión, te ponían un título, te metían pastillas. Entonces, bueno, la Gestalt sigue con esa impronta. ¿Por qué? Porque el todo es mucho más que las partes, que la suma de las partes. Habrán escuchado esta frase. El todo es el ser humano. Al ser humano no lo podemos definir nada más que por las sumatorias de algunas partes, porque una enfermedad es una voz que nos está hablando, pero es una parte, no es todo el ser humano. Entonces, el psicopatología va a estar dada desde este enfoque. Van a ver, por supuesto, em, estructuras psíquicas, van a ver de qué se trata estas estructuras psíquicas, cómo se conjugan y cuáles son ciertos indicadores que nos dicen a nosotros: prestemos atención porque esta persona puede estar en un proceso de desorganización, porque esta persona puede estar pasando un trauma, porque esta persona puede estar en un proceso que con el tiempo quizás pueda ir a una autorregulación y llegar a un lugar de salud. Para la Gestalt, la salud está muy relacionada con un bienestar espiritual y con una capacidad de poder desplegarse en el mundo en toda su potencia. Cuando una parte nuestra se inhibe, una parte nuestra se repliega, no importan los motivos, no somos del todo sanos, porque hay una parte nuestra que no está en el mundo. Entonces, la Gestalt también tiene una impronta en el existencialismo. Y miren que la palabra existencia viene de exit. Exit es afuera. Entonces, cuando el mundo interno y el mundo externo están en una relación sin pelearse, en una relación fluida,
uno puede empezar a ser espontáneo. Puede ser y puede estar de acuerdo a cómo es, a su naturaleza, sin tener que estar dibujando algo, sin tener que estar escondiendo algo. Entonces, para eso es para nosotros la salud, la capacidad de ser espontáneo. Y ser espontáneo, es como dije recién, fluir con el mundo interno, mundo externo. Entonces, eh, la, esta formación está basada en esto, en estos tres bloques, y estos tres bloques se van a enseñar la teoría, vamos a aprender técnicas para que después ustedes puedan utilizarlo con sus pacientes, con sus consultantes, con las personas con las que trabajen. Van a aprender la silla vacía, que es una técnica y una herramienta que es muy buena para trabajar síntomas. Em, Emir, justo te caíste que decía que en la formación van a aprender la teoría, pero junto con la teoría las herramientas que llevan a cabo esas teorías, ¿no? Porque una de las preguntas que se hacía la nana cuando empezó con la Gestalt, todo re lindo la Gestalt, todo muy amoroso, todo perfecto, pero ¿hay una herramienta que pueda verificar que eso que propone la Gestalt exista, se pueda comprobar? Entonces, esto pasó en los años 70 más o menos, y empezamos a utilizar y a ver si estas herramientas realmente podían llevar a cabo esto que la Gestalt proponía como teoría. Entonces, esas herramientas, una es la silla vacía. El otro que la van a aprender, que es un trabajo muy poderoso, que para los que son consteladores les va a resultar fácil aprenderlo, porque las constelaciones tienen su base en la Gestalt. Lo que son los posicionamientos vienen de la Gestalt, no son originarios de Bert. Lo que Bert le pone a esos posicionamientos, a configuraciones, es todo la lectura desde los órdenes del amor. Entonces, en la Gestalt vamos a aprender a hacer algo que se llama el mapa interno, otro que se llama las estructuras familiares. Van a aprender un montón de herramientas que se llevan a cabo para poder descubrir eso que al consultante o al paciente le está pasando. O sea, no es una teoría que está aislada de la herramienta. Van a estudiar teorías que van a estar linkeadas absolutamente con un montón de herramientas. Eh, y por supuesto, bueno, es teórico vivencial, eh, y ya sabemos que nunca se puede aprender una teoría disociada sin la vivencia porque sería como hacer un cuadro con un guante en vez de con la mano. Entonces, bueno, desde ahí. Bueno, creo que esto es lo más importante que tengo para decirles. El año pasado hicimos la primer camada y realmente fue muy linda. Fue una experiencia muy, muy buena para todos. Em, no sé si me quieren hacer alguna pregunta, Sofi, si me olvidé algo. Em, Acá estoy. Se me cortó. Ah, lo que decía Paula es que si me quieren hacer alguna pregunta, acá estoy como para contestar. Bueno, me reinteresa. Quisiera saber bien qué días, si es semanal, si es quincenal, cómo está Bien, planteado. Sí, perfecto. ¿querés ¿Querés contar, contestar Maru? vos, Sofía? Está planteado semanalmente los días jueves de 18:30 a 21:30, desde mayo hasta noviembre. Cuando se termina el mes de noviembre, a fines de noviembre, hay un intensivo de fin de semana, pero va a ser el único intensivo en el año, que va a ser también viernes a la noche y sábado durante el día, Perfecto. para finalizar la formación. Ok. Pero sí, este año, la particularidad del año que está terminando este año, o sea,
fin de semana y ahora Maru lo adaptó a la semana para que mucha gente que no podía asistir un fin de semana pueda asistir por ser Ok. día de semana. Y Sí, y también lo adaptamos. Hola, bienvenida. ¿Qué tal? Sandra es mi nombre. Eh, ¿Cómo estás, Sandra? Justo terminé de explicar, después si querés lo podés, porque está todo grabándose, así que Ajá. después si querés, o si querés nos quedamos un ratito, nosotras, así no repito lo que ya hablé, si querés pues nos quedamos un ratito. Está pensado en forma semanal, un poco por lo que decía Sofi, y otro poco también porque una de las cosas es que entre un mes y el otro a veces quedaba como mucho tiempo. Entonces, eh, hacer un seguimiento de una vez por semana nos pareció que podía llegar a ser válido, como más válido, ¿no? Como para ir entrando en la Gestalt hay una metáfora que utilizamos que es la capa de la cebolla. Y es una metáfora muy real, porque vieron que cuando pelamos la cebolla, las primeras capas largan ácido y nos hacen llorar, eh, pero vieron que el núcleo de la cebolla siempre es dulce. Ujú. Entonces, la Gestalt trabaja con esto, esas capas que tenemos, que nos hacen llorar a nosotros mismos y también hacemos llorar a los demás, y es ir sacando esas capas para que todos podamos desarrollarnos y explicarnos en el mundo desde nuestro núcleo, que el ser humano siempre tiene un núcleo sano y un núcleo dulce. Entonces, esto también durante el proceso de la formación, que vamos incorporando conocimientos y herramientas, también vamos haciendo nosotros un proceso de ir quitando estas capas de la cebolla y creemos que es mejor, quizás sea más conveniente hacerlo como con más continuidad y no de un mes a otro mes a otro mes. Entonces es por eso que pensamos que era mejor semanal. Está genial. ¿Y qué día de mayo? ¿El primer jueves de mayo? ¿Arrancamos? Con el Ahí ¿Se me estás número escuchó? muteada, grabado. Sofi. Ah, Ahí me lo chequeo, pero entiendo que es el primer jueves de mayo, ya les digo con exactitud en el calendario. sí, creo que es el 6 de Sí, me parece que sí. mayo o 7, no me acuerdo bien, pero Te digo bien. Sí, comenzamos el 7 de mayo. ¿Y esto lleva matrícula, es cuota? ¿Cómo es? Perdón. Sí, no, vos para reservar tu vacante abonás un importe que después se descuenta de la primera cuota de la formación. No es que es una matrícula. Una Ok, matrícula es un valor aparte. Esto es una reserva de vacante, que el valor perfecto. es 60.000 pesos. ¿Y la cuota? La cuota aún no está cerrada, pero la cuota de marzo era de 140, hay que ajustar por inflación. Ok. Bueno, yo por mi parte, un gusto va a ser tenerte de docente, Mari. Este, gracias, Paula. cobro los primeros días, así que cuando pago el CDA, pago esto también. Así que gracias y quiero que llegue mayo. Gracias, Paula. Nos vemos. A Gracias, ustedes. Paula. Beso enorme, ¿eh? Abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Te hago una pregunta, ¿qué pasa si Sí, uno no asiste porque no puede, se quedan grabadas las clases? perfecto. Buena pregunta, Sandra. Sí, las clases se graban y así que van a tener todo el material después de cada clase o de cada mes. Ahora te cuento, Sandra, un poquitito que cómo está hecha la formación, pero para que escuches vos, Paula, después del mes se manda todo el material de lo que se dio durante ese mes y las clases están siempre grabadas. Perfecto. Así que quedan grabadas porque nos demos cuenta como experiencia que
durante una clase ustedes, me imagino que ya tienen experiencia, que la gente pregunta cosas, que te abre quizás algo que uno no tiene ni pensado dar. Que ¿No? O le- que alguien viene con un emergente, entonces eso es un capital que es como muy sagrado, es hermoso. Entonces, si eso no lo tenemos grabado, se pierde, porque en el material del módulo no está dado. Ujú. Claro, la grabación igual se da entre los estudiantes. Sí, tengo, por ejemplo, en esta camada que pasó, ustedes van a tener un WhatsApp donde va a haber un link donde se va a subir, van a tener una biblioteca virtual. ¿Querés contarla, Sofi, esto o como... Sí, sí. En general, todas las formaciones de Espacio Dragma cuentan con una biblioteca virtual, donde se carga el contenido de cada clase. Por ejemplo, si Maru da un Word, un PDF o una presentación, lo que sea, se va cargando en esa biblioteca virtual que cada uno va a tener su usuario y su clave. Además, en esa misma biblioteca tienen lectura complementaria. Son lecturas que por ahí nosotros tenemos el PDF, algún libro, alguna recomendación, se va cargando ahí. Eso lo van a tener siempre. Y después, con respecto a lo que dice Maru, el tema de la grabación de las clases, lo que se genera en el grupo es que el mismo grupo se va autogestionando. Entonces, un compañero graba la clase y lo suben a un drive para ver las clases. Es lo único que Espacio Dragma no lo hace como institución, pero sí sucede entre los estudiantes. Pasó todo este año de Gestalt, que está finalizando, que es lo único que es autogestivo entre los estudiantes. Después sí, nosotros subimos la documentación de cada clase y bueno, tiene la biblioteca complementaria también. Y si eso no sucede, lo gestionamos para que suceda, digamos, la grabación va a estar. Sí, sobre todo esto, si uno no puede asistir a alguna clase o a veces si uno se va de viaje y no está un tiempito, Claro. ¿no? Eh, Sí, sí, eso va a estar. Ahora va a estar y después, por ejemplo, este año también pasó que una persona tuvo una situación familiar y bueno, yo después tuve como un encuentro aparte como para, si le quedaban algunas dudas, eh, contestar esas dudas, ¿no? Que a veces uno por más que lea o que escuche la grabación, hay algo que no termina, ¿no? de cerrar, porque cuando no estamos ahí presentes, eh, eso está totalmente disponible. Realmente es una formación, Paul y Sandra, que la hago con muchísimo amor y como eh, con algo como de agradecimiento por lo que la Gestalt hizo en mi vida y por lo que me dio. Y como dice Claudio Naranjo, no es una gran teoría la Gestalt, pero es muy eficiente. Y la verdad es que es muy eficiente. Es, Sandra, ¿vos sabés de constelaciones? sí, o sea, conozco, sí. Bueno. ¿Qué alguna constelación? Bien, las constelaciones, Paula, vos lo sabes bien, tampoco es una gran teoría, No, porque eh, de eh, teoría, mm, te comento algo. Hago un sí, curso de neurociencias y el que lo dirige, hablando de constelaciones, dice, no es científico. Pero la verdad que estando presenciándolo yo, primero que uno empieza como a sentir un montón de cosas. Y la verdad es que aparte lo que me sorprendió es cómo los que pasaban, les pasaban cosas que no sabían que le había pasado a la persona que exponía su tema, ¿no? Y la verdad que ahí pasa algo bueno, no será científico, no estará comprobado, pero algo sucede ahí. sí, claro. Bueno, todo eso que vos ves, van a aprender algo que se llama, Paula, vos te va a encantar que sos consteladora, que se llama estructura familiar, Ay, que se sí, de trabaja de Virginia una Satir, manera que, de Satir. Lo vimos en claro, Genograma. sí, es parecido. O sea, Virginia Satir, Sandra, es la primer psicóloga que trabajó con sistemas familiares. Fue
una genia esa mujer y tenía, la Gestalt lo toma, ahora voy a contarles un poquitito esto, ella tenía un lema que decía, yo quiero trabajar para que el ser humano sea cada vez más ser humano. Ujú, Así de simple y así de profundo. Bueno, ese es el espíritu gestáltico. Es muy simple y es muy profundo. Nada más que con el camino el ser humano se fue desarrollando y se fue complicando, no complejizando, y nos fuimos alejando, sobre todo el mundo de la psicología, y nos fuimos alejando de lo que es realmente las capacidades humanas. Yo creo que en estos momentos, con inteligencia artificial y con todo lo que hay en las redes, nuestro desafío es potencializar nuestras potencias humanas, porque si no nos vamos a ir perdiendo y errando el camino. Y esto que mm, vos traes de que no es científico, pero existe, bueno, la ciencia, Einstein decía algo. Einstein decía, la ciencia sin la espiritualidad es renga y la ujú. espiritualidad sin la ciencia es ciega. Entonces, no hay un saber que esté totalmente acabado. Tenemos que ser capaces de poder conjugar todos estos niveles a los que pertenecemos, lo psico, lo biológico, lo social y lo espiritual. La Gestalt apunta a esto. Las constelaciones también apuntan a esto, ¿no? Hay otras disciplinas que apuntan a esto. Y sí, la estructura familiar es increíble. El trabajo con las polaridades, por ejemplo, viene alguien y me dice, no, porque yo soy sumamente independiente, las mujeres de mi familia son independientes, y cuando uno tiene incorporado la cabeza gestáltica, ¿qué imaginan que le podemos preguntar? Ay, no se me ocurre. Por los padres. ¿Qué pasa con tu dependencia? Mm. Pues está tan polarizada con ser independiente, ¿qué pasa con tu dependencia? ¿Qué te pasa si dependes de algo? Entonces, Sí, porque es, esto, claro, tan importante ser independiente, ¿no? Mm. claro. Pero hay un Entonces paso quizás, previo. ¿cómo? Para ser independiente hay un paso previo. Hay un paso previo, pero como dice Sandra, ¿qué pasa que sos tan independiente? Quizás no tuviste una buena cobija con, como dijiste vos, Paula, con tus padres, porque la primer paso nuestro es de dependencia. Entonces, pero entienden como la Gestalt va a ir ahí, no va a inventar nada, escucha, van a ver en la formación hay unas técnicas que se llaman supresivas, y integrativas, que es solo escuchar, es aprender a escuchar, ¿no? Entonces, cuando aprendemos a escuchar, está todo ahí. El inconsciente para la Gestalt no está en el subsuelo del sótano del subsuelo. El inconsciente está acá. Lo vemos en el cuerpo, lo escuchamos con la palabra, lo leemos, lo percibimos, pero no lo vamos a buscar con la represión de la represión de la represión. Incluso, mire, les voy a decir algo. Freud fue un genio. No hay ninguna duda que fue un genio. La historia fueron los post-freudianos. Freud llegó a muchos descubrimientos que tuvo que abandonar porque el establishment médico ya lo había echado de un montón de lugares. Entonces, por ejemplo, la histeria, cuando descubre la histeria, él descubre que en la histeria había abuso sexual y tuvo que abandonar ese camino, porque en la época victoriana no podía denunciar los abusos sexuales que venían de enfermas, como decía él, de un nivel económico y que pertenecían a lugares importantes. Entonces no se podía denunciar que ahí había un abuso sexual. Lo dejan. Después dice el inconsciente. Todos tenemos inconsciente. En ese momento decir inconsciente era sinónimo de loco. Y después dijo algo que fue que la Gestalt lo toma, porque la Gestalt tiene una patita en el psicoanálisis, pero en el psicoanálisis junguiano. Y dice,
lo que no se dice con la palabra se dice con los dedos. Quiso decir, lo que no decimos con la palabra lo dice el cuerpo. Y después lo tiene que abandonar. Y ¿no? Entonces, bueno, la Gesell empieza a ver, toma lo obvio, toma lo que está, no inventa nada, ni especula nada, ni interpreta nada. Entonces, ese es como el espíritu que después se fue abandonando en unas escuelas gestálticas y es lo que estamos queriendo proponer en Dragma en esta formación. Ir a esto, ir al origen, no inventar nada, trabajar con lo que está. Ya es un montón lo que está, como para estar inventando. Bueno, Bueno, bárbaro. solo te cuento que Paula ya lo escuchó. Paula, si querés, o si no tienes alguna pregunta, lo que le contaba a Paula era que esta formación está pensada en 3 bloques, dura de mayo a diciembre. Chao, Paula. Cuídense. Eh, Dura de mayo a diciembre y, y está pensada en 3 bloques. El primer bloque se va a ver los fundamentos principales, o sea, el piso, las bases teóricas. El segundo bloque va a estar dirigida a todo lo que es teoría y dinámicas grupales. El primero y el segundo bloque vas a ver herramientas, no solo teorías y técnicas. Y el tercer bloque es psicopatología, que también vas a ver cómo se piensa la psicopatología, las dinámicas psíquicas desde la Gestalt, que acá también vas a aprender herramientas para trabajar desde este lugar, ¿no? Desde la salud mental. Buenísimo. Bueno, y sí, es lo que busco, herramientas y yo tengo una mirada así holística, así que nada, me parece que me va a gustar mucho. Ojalá. Pues, ¿hay mucha gente anotada? Y estamos anotando, la verdad que no sé, Sofi es... Igual, Eh, perdón, sí. hago un paréntesis, yo no trabajo con grupos grandes en Ujú, Gestalt. No dejo que haya más de 20 personas anotadas porque después no puedo hacer como una profundización en tan poco tiempo. Bien, sí, sí, justo el grupo es máximo 20 personas. Por ahora hay gente interesada que está a punto de anotarse. Efectivamente hay 6 personas anotadas, pero sí, ujú. máximo 20. ¿Y tenés un mínimo? O sea, si no se anotan, trabajás con 6 Con personas. 10, con Con... 10. Ok. Ujú. Bueno, o sea que es bastante personalizado, digamos. Sí. Mm, Sí, porque es poco tiempo, es de mayo a diciembre, entonces es como que vamos así, es como le contaba al principio, que no queremos anexar contenidos que no sean los esenciales o que los tomemos de otra disciplina, queremos dar Gestalt pura. ujú. Bueno, bueno, bárbaro. Bueno, no se me ocurre qué otra cosa preguntarte, pero bárbaro. Yo, la verdad que me llegó por una amiga que también reservó, Andrea Ah, Ta, Ah, sí. bien. Entonces, nada, yo no había ido a la reunión que ella fue, eh, así que bueno, bárbaro escucharlas un poco. igual, Sandra, si querés hacer alguna pregunta, podés, si no se te ocurre ahora y se te ocurre después, Sofi te la recepciona Sí, sí. o te la contesta Sofi y te la contesto yo. Bárbaro, bárbaro. Bueno, el WhatsApp es de Sofi, o sea, lo Es de contestan. la Secretaría de Espacio Dragma, contesta generalmente Cami, que es secretaria, o yo, que también trabajo en la Secretaría. Así que vos manda tu consulta y no hay problema, te lo respondemos. Bueno, bárbaro. Bueno, Bueno, Gracias. bueno, les mando un beso. gracias, Otro Sandra. beso. Chau, Chao. chau. Chao.